Más de 100 empresas trabajan con nosotros y en concreto 24 centros tecnológicos y universidades trabajan en estos proyectos. Movilizamos entre todos los proyectos más de 107 millones de euros en este momento, que responden a nuestras tres líneas estratégicas. La primera es mejorar las prestaciones de la infraestructura, la segunda línea estratégica es la eficiencia energética y la tercera es aumentar la disponibilidad, fiabilidad y reducir los costes de las líneas. En Adif estamos impulsando el modelo FQM, para lo cual tenemos que incidir en la estrategia, los indicadores esenciales y los objetivos. Para ello contamos con proyectos ambiciosos como el proyecto SAEC, que nos va a dar indicadores de vía para impulsar la mejora del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Es muy importante reseñar la importancia de los finos en vía. De acuerdo con un proyecto internacional de la Unión Internacional de Ferrocarriles, cuando el porcentaje en peso supera el 27% de finos que pasan por el tamiz cuadrado de 22,5 milímetros, por ensayos triaxiales la vía asienta. Por lo cual hay que actuar con un porcentaje de finos inferior en mantenimiento predictivo para evitar el proceso de asientos de la banqueta. Y este es el mejor método que conocemos actualmente para tomar decisiones objetivas sobre el mantenimiento predictivo, porcentaje de finos, y sobre el mantenimiento correctivo, asientos en la plataforma, espesor de la banqueta de balasto y humedades en la vía. La capacidad de las líneas se puede aumentar de muchas maneras, por supuesto incrementando la velocidad a la que se circula, mejorando el sistema de señalización, que puedan circular más trenes por hora en un tramo, pero también reduciendo la banda de mantenimiento. El proyecto SAEC surgió por una iniciativa propia entre Geofísica Consultores y Adif para intentar cumplir una de las grandes metas que hay ahora mismo en las infraestructuras, que es reducir los costes de mantenimiento. Geofísica Consultores es una empresa de consultoría que utiliza las técnicas geofísicas para resolver problemas y apoyar proyectos de geología, geotecnia, medio ambiente, y también está desarrollando proyectos de I+D+I. Una empresa puntera, puesto que es probablemente la única empresa española que se ha dedicado en serio a investigación en métodos geofísicos. Hay pocas, pero alguna otra empresa fuerte, pero que se haya dedicado a investigación, si exceptuamos las dedicadas a hidrocarburos, a petróleo, probablemente es la única que lo hace. El proyecto SAEC es un proyecto de investigación para el desarrollo de un sistema de auscultación y evaluación continua de la banqueta de balasto. El objetivo del proyecto es, mediante el conocimiento exhaustivo del estado de la banqueta, diseñar campañas de mantenimiento preventivo y minimizar los costes en mantenimiento. El proyecto nos está permitiendo utilizar tecnología militar recientemente liberalizada en aplicaciones civiles, como es el caso de investigar la banqueta de balasto. El georradar es de aplicación relativamente moderna. Es una variante del radar convencional que conocemos con unas frecuencias un poco más bajas. El radar de aviones, de barcos o el de las multas, claro. Es una variante que funciona con frecuencias un poco más bajas, como entre 100 MHz y 1,5 GHz aproximadamente. Penetra en el terreno eficazmente unos 4 o 5 metros y con mucha precisión los 2 primeros metros. Eso quiere decir que para investigar lo que hay debajo de vías férreas o autopistas o cualquier otra construcción de ese tipo es un método muy importante. Siempre preocupaba la cuestión del balasto, de la piedra que hay debajo de la vía, puesto que es lo que ejerce de muelle cuando pasan los trenes. Tiene que tener una granulometría, es decir, una distribución de los clastos de las piedras y los agujeros muy determinada para que ejerza bien la función de muelle. En cuanto eso varía, no la ejerce y un tren que va a 300 por hora pues tiene problemas. La plataforma ferroviaria se ausculta con georradar en sitios puntualmente para poder detectar posibles fallos en el subsuelo o patologías que estén afectando la vía,
y lo que se planteó es con el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al georradar, intentar hacer una herramienta autónoma que aportara información al resto de usuarios, por decir una manera, del mantenimiento. Cualquier mal comportamiento de la infraestructura de una línea de alta ferroviaria se corrige casi sistemáticamente mediante bateos sucesivos, lo cual da indefectiblemente como resultado un incremento de la capa de balasto y una deformación en la capa del subbalasto. En base a este sistema, cualquier equipo que permitiera detectar con precisión la geometría de ambas capas permitiría predecir un mal comportamiento que permita en un futuro definir campañas de investigación y reconocimiento convencionales, pero permitiría discriminar dónde existe un problema, su tipología y la cuantificación de su importancia desde el punto de vista de su afección al tráfico. Los equipos que se han desarrollado en el proyecto SAEC se ha querido probarlos en la infraestructura de ADIF como potencial usuario. Entonces, por ello hemos realizado hasta 14 campañas de auscultación entre red convencional y red de alta velocidad, así que por ello hemos tenido que contar con la colaboración de las direcciones ejecutivas de mantenimiento que estaban implicadas en los tramos que hemos auscultado. Hemos querido buscar tramos que fueran singulares o ya que sufrieran algún tipo de problemática en la plataforma o singulares en cuanto al tipo de infraestructura que se quería estudiar. Si bien la futura herramienta se piensa que es una herramienta que vaya embarcada en un vehículo auscultador y sea fija dentro de ese vehículo, el hacer las pruebas supone llevar todos los equipos de un modo desmontable y poder embarcarlos sobre una de las dresinas de mantenimiento que están disponibles en las bases de mantenimiento. El sistema SAEC se compone de tres partes principales. La primera de ellas es un sistema de sensores embarcados compuesto por un georradar, un odómetro, un sistema de GPS de precisión submétrica y un sistema de vídeo de infrarrojos para grabar en condiciones nocturnas. El georradar es una herramienta geofísica desarrollada en los años 80 cuyo principio físico se basa en la emisión de un pulso de radio y el registro continuo de los ecos que el terreno produce al paso de este pulso de radio. Sus aplicaciones principales dentro del proyecto SAEC consisten en la determinación del espesor de la capa de balasto, detección de zonas de concentraciones de humedad elevadas, detección de zonas donde ha habido contaminación de finos en la capa de balasto y detección de zonas de asentamiento y otras anomalías como pueden ser cavidades u oquedades en la plataforma. Las principales ventajas de este equipo de georradar frente a los equipos de georradar convencionales son: la primera, está compuesto por 29 antenas que nos permite obtener una imagen tridimensional de la banqueta de balasto. Además, nos permite analizar la velocidad de transmisión del pulso electromagnético dentro de la banqueta, obteniendo un parámetro objetivo sobre la calidad y estado de la misma. El sistema permite procesar en tiempo real la información de todos los sensores. El ancho de banda utilizado por el pulso electromagnético nos permite obtener la máxima resolución a cada nivel de profundidad. La segunda parte principal del sistema es el Smart Collector. Desarrollado específicamente para este proyecto, sincroniza los datos de todos los sensores embarcados, los preprocesa y envía a la base de datos del sistema. La base de datos del sistema SAEC permite visualizar los datos de todos los sensores, evaluar el estado de la banqueta de balasto y comparar su evolución temporal. Este análisis temporal del estado de la banqueta de balasto nos permite realizar un análisis de mantenimiento preventivo de la plataforma. El software que hemos desarrollado calcula 3 parámetros a partir de los datos de georradar. El primero es el espesor de la capa de balasto, a partir de la velocidad del balasto, que se estima también en el software, y a partir de los tiempos de picado de la capa superficial y de la base del balasto. El segundo parámetro que calcula el software es la contaminación dentro de la capa de balasto. Para ello lo que hay que analizar es el contenido en finos dentro del balasto
y para ello vemos la velocidad de transmisión de la señal y un análisis de frecuencias y la reflectividad de esa señal. El tercer parámetro que calcula el programa es la humedad debajo de la capa de balasto. El cálculo de la humedad es muy importante porque en las zonas de acumulación de humedad es donde se manifiestan después la mayoría de las patologías en la vía, por ejemplo, hundimientos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un archivo que está abierto. Aquí vemos el radargrama y estas líneas rojas son, digamos, el espesor del balasto que están picados automáticamente por este software. La línea superior es la superficie, la línea inferior el final del balasto limpio. Las campañas de auscultación con georradar nos sirven para determinar el estado de la banqueta de balasto, de manera que podemos fijar puntos donde éste se encuentra en condiciones óptimas y otros puntos en donde vemos que puede haber alguna anomalía, como por ejemplo contaminación por finos o una concentración anómala de humedad. Y una vez que hemos elegido una serie de puntos claves, venimos a la vía y hacemos una serie de catas. Elegimos siempre que sean entre traviesas y justo por debajo de la vía. Consiste en hacer una excavación para dejar un perfil vertical in situ de la banqueta de balasto y poder realizar una inspección visual de la misma, tomando notas y medidas de dónde se encuentra o a qué profundidad el balasto limpio, dónde empezaría el subbalasto, si existe contaminación o, por ejemplo, una concentración anómala de humedad. Las muestras cogidas en las catas se llevan al laboratorio de ADIF y se analizan, y con los resultados obtenidos nos ayudan a cotejar y contrastarlos con los obtenidos en esos mismos puntos durante las campañas de auscultación. Después de 3 años de investigación y más de 1000 kilómetros de vías férreas investigados tanto en línea convencional como en líneas de alta velocidad, el proyecto SAEC nos permite definir el estado de la banqueta de balasto determinando el espesor de la banqueta, el grado de contaminación de finos y acumulaciones de humedad bajo la banqueta. Además, hemos podido identificar anomalías como cavidades y zonas de hundimiento. Ya son 14.000 los kilómetros de líneas que dispone ADIF, hasta hace muy poco teníamos 2.600, ya se acercan a los 3.000 kilómetros cuando acabemos el año. Es decir, tenemos una red en crecimiento, hay planes, todavía queda mucho del plan extraordinario de infraestructura de transporte de completar, y es decir, tendremos una infraestructura en crecimiento, pero también una necesidad de mantener la que tenemos actualmente en un grado de disponibilidad alta. Es decir, tendremos que basar recursos en el crecimiento de la red, pero también en el mantenimiento de la misma. Y eso es un gran reto para España. Es decir, si ya somos el primer país en líneas interoperables en alta velocidad, ahora tenemos un reto nuevo, es hacer interoperables las líneas convencionales. Ese es el gran reto del crecimiento de nuestra red, ¿no? El sistema SAEC nos va a permitir tomar parámetros objetivos en vía. Eso significa que para implementar las labores de mantenimiento serán en función de estos parámetros. Si el porcentaje de finos es muy importante, es decir, zona roja, podemos aquilatar las labores de mantenimiento al ciclo presupuestario. Ahora estamos en un ciclo presupuestario, digamos, restrictivo, lo cual implicaría que actuaríamos sobre zonas, digamos, de alto porcentaje de finos, depurando y desguarneciendo el balasto, y en épocas donde el porcentaje presupuestario sea mayor, no solamente actuaríamos sobre el porcentaje de finos mayor, es decir, la zona roja, sino actuaríamos sobre porcentajes de finos inferiores, entre el 20 y 25%, que es, digamos, la zona que consideramos amarillo. Con lo cual, vamos a optimizar mucho la inversión, porque actualmente las decisiones se toman, digamos, sobre una estimación subjetiva y profesionalizada del porcentaje de finos, y ahora vamos a tomar las decisiones mediante datos en vía sacados del sistema de auscultación de evaluación continua de vía, que es el SAEC.